Sin lugar a dudas, una de las cosas que más afectan a los seres humanos es el temor. Muchas veces las noticias, lo que sucede en nuestra sociedad y lo que sucede a nuestro alrededor nos conducen a vivir experimentando un temor continuo. Pero ¿cómo podemos librarnos de este sentimiento negativo y vencerlo? Quédate con nosotros porque en breve hablaremos de este interesante tema. Todo es posible. Bienvenidos a Todo es Posible, soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega, aquí en Miami, Florida. Hoy estoy aquí, como de costumbre, usualmente, ¿no? De costumbre usualmente, o como de costumbre últimamente. Estoy con mi esposa Mariam. Saludamos a todas las personas que se encuentran en sintonía. Gracias a todos aquellos que nos escriben. Así es, Alberto, recibimos tantos y tantos correos electrónicos, personas que envían peticiones de oración, testimonios, incluso nos mandan sugerencias de temas que les gustaría que tocáramos aquí en el programa Todo es Posible. Y la mayoría de las personas que nos escriben es pidiéndonos programas sobre el temor, que es el que vamos a tocar hoy. Claramente. De los matrimonios, de la familia. O sea que de verdad que la mayoría de los correos electrónicos que recibimos es sobre ese tema. Y también queremos agradecerle a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Pueden ahí entrar la información y me pueden seguir. Yo siempre mando muchísimos mensajes positivos cada día, tú también. Y si no, yo te los mando por ti. Sí, a veces ella me lo manda más por mí que yo mismo. Yo no estoy muy en esa área. Pero óyeme, hablando del temor. Pero ¿sabes una cosa que los otros días puse en Twitter? ¿Qué pusiste? Puse de la abundancia del corazón hablan los tweets. Porque yo pienso que las redes sociales es una herramienta tremenda para hablar de un Dios vivo. Ajá. Del Dios vivo, del Dios todopoderoso y de decir los testimonios que Dios hace por nosotros a través de las redes sociales. Y hablé de eso, entre comillas. De la abundancia del corazón hablan los tweets. Bueno, vamos a hablar del temor ahora. El temor. Hay que saber cómo clasificar esto, porque la Biblia habla que tenemos que ser temerosos de Dios y enseñarle temor a Dios, proyectar nuestro temor hacia Dios. Pero ese temor que la Biblia habla se está refiriendo en reverencia. Claro. Reverencia, respeto. Acuérdate que esto viene de idiomas antiguos. Y esa palabra en aquel tiempo se usaba más de esa manera que en los idiomas modernos en este momento. Ahora, cuando hablamos de temor, estamos hablando de tener miedo. Pero a Dios no se le tiene miedo. No se supone que tú le tengas miedo a tu padre. Así que cuando la Biblia dice temor de Dios, está hablando de proyección de reverencia y respeto. Hay otro temor también, ¿no? Que es el temor de cautela. Tenemos que ser cautelosos. Prevenidos, claro, tener cuidado. Es diferente, tener cuidado. Claro. Entonces dice, eso también se puede utilizar como temor, ¿no? Pero realmente es ser cautelosos en ciertas áreas, las cuales sabemos que pueden presentar peligros en diferentes maneras. Y el otro es el temor de verdad malo, que es el miedo. Que realmente la Biblia me dice que Dios no me ha dado un espíritu de temor. Esto está en Romanos, que nos ha puesto en esclavitud de nuevo, en temor, porque el temor es una esclavitud. Así es destructivo. Es destructivo, te esclaviza, en otras palabras, te congela. Aquí en Spanglish, aquí en Estados Unidos decimos te frisa, pero es congela, te congela. No te deja mover. Cuando la persona cae en temor, del temor hay un desarrollo al pánico, que es un pasito nada más. Y es cuando te congelas, no puedes avanzar. Gente que no quiere salir de su casa. Mujeres que piensan que caminan mirando para todos lados, pensando que van a ser violadas. Que van conduciendo pensando que van a chocar. Van a tener un problema con el carro. O sea, Alberto, en realidad... Negocios. El temor... Varios puntos. Número uno, produce una atadura espiritual. Eso es lo que tú estás diciendo. Una esclavitud. La gente no puede vivir con esa atadura, con ese constante, ¿cómo se dice? Temor, miedo a las cosas que no han pasado y ya creen que te van a pasar. Es una angustia.
es una angustia, es una atadura espiritual. Tenemos que de verdad trabajar en esa área. Por eso es importante ir a la iglesia, por eso es importante oír la palabra, llenarte de la palabra de Dios, porque cuando tú reconoces ese temor, esa atadura que tú tienes que ser libre. Tú decides ser libre de eso. Óyeme, es una situación de que la cantidad de que yo he estado, sobre todo, bueno, hombres y mujeres, pero mujeres en esta parte de matrimonio, que han tenido una experiencia horrible en sus primeros matrimonios, desafortunadamente. El hombre ha sido adúltero, a veces las maltratan hasta con golpe, maltrato físico, diferentes maneras, borracheras. Entonces, años de sufrimiento viviendo con esa persona y por su adulterio, etcétera, son libres de dejar a ese hombre. Y entonces pasan los años deseando tener una pareja, pero hay un temor de que el próximo sea igual. Y ese temor le impide a Dios presentarle a la persona correcta. Así que el temor nos mantiene esclavos de un pasado. Por eso es que tenemos que romper esas cadenas y empezar a entrar en lo nuevo. Personas que están frustradas porque no han tenido éxito en sus negocios. Miedo al fracaso. Y tienen miedo al fracaso. Para casar de nuevo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Dios abre nuevas puertas, sobre todo en los tiempos que estamos. Quiero que sepa que en estos tiempos presentes van a haber muchos que van a entrar en nuevos negocios. Inventos nuevos van a empezar a desarrollarse. Estamos en un tiempo de gran abundancia para la iglesia. La cosa está bien mala allá afuera. Y mientras peor se ponga, más Dios bendice y derrama sobre su pueblo grandes bendiciones. Y vienen bendiciones económicas grandes que van a ser a través de negocios y a través de inventos. Y sin embargo, por frustraciones previas, temores, claro, se esclavizan y no entran a lo que Dios quiere que ellos entren y que ya Dios tiene preparados para ellos un futuro de bendición. Para ellos, su familia y para la obra de Dios. Alberto, en este momento hay personas que nos están mirando a través de las pantallas del televisor y ahora el Espíritu Santo te está diciendo no tengas miedo a fracasar, porque tú quizás hayas tenido fracasos anteriores, no quiere decir que tú eres un fracasado, claro, ni eres una fracasada, así seguro, que no tengas miedo a abrirte a este nuevo negocio que Dios está poniendo al frente de ti. Solamente cree a Dios y cancela y anula y rechaza ese espíritu de temor, porque Dios no te ha dado espíritu de temor, te ha dado espíritu de dominio propio, de valor. Así que qué tremendo, ¿no? Valentía, poder liberar al pueblo. Gloria a Dios. Para que entre en lo nuevo que Dios tiene. En estos tiempos, lo malo que está allá afuera, las manos nuestras, que son las manos santificadas por Dios, van a estar listas para recibir las bendiciones que Dios tiene y van a ser transferidas de las manos incorrectas a las manos nuestras, que son las manos justas. Así que no tengas temor. Este es un tiempo de abundancia y a veces somos nosotros nuestros propios enemigos porque nos dejamos amarrar por cosas del pasado y cosas que salieron mal antes, pero hay un Dios que nos ayuda a aprender de errores pasados y que abre nuevas puertas. El Dios nuestro es un Dios de nuevas oportunidades y tenemos que entrar por esas puertas que Él abre. Mira, el temor, Juan dijo que el temor lleva y trae en sí castigo. Atrae lo malo. Atrae lo malo. Ese es el segundo punto. El primero que dijimos, el temor produce atadura. El segundo, el temor atrae lo malo. Atrae lo malo. Y atrae lo malo en diferentes maneras. Atrae lo malo. Antes de atraer lo malo, atrae lo malo que no ha sucedido. Porque cuando dice Juan que el temor castiga, está hablando básicamente del tormento. Te atormenta. Antes de que nada te suceda, de lo que temes, estás atormentado. La cobardía de hacer algo porque te puede pasar lo otro. De no ir ahí porque puede pasar aquello. De la casa, ponerle rejas en todos lados. Tenemos que empezar a confiar en Dios, porque hay un castigo que nos atormenta y nada ha sucedido. Sin embargo, va a llegar el momento, más tarde o más temprano, que aquello que nos ha atormentado va a suceder en nuestra vida. Eso pasó con Job. En Job 3, capítulo 3, versículo 25, Job habla y declara, dice, aquello que yo altamente temía, aquello que me atormentaba, eso me ha llegado, me ha venido.
me ha alcanzado. Alberto, y muchísimas personas se pueden identificar con eso que dices, porque hay mujeres que nosotros hemos aconsejado, que hemos ayudado, que están hoy solas y es por el temor que vivían constantemente. Ellas creían que sus esposos la iban a dejar. Tengo miedo que mi esposo me abandone. Tengo miedo porque no puedo con la carga con los hijos. Tengo miedo que mi esposo se vaya con otra y me deje. Y exactamente eso es lo que tomó lugar. El temor que ellas prevenían y sentían es lo que sucedió. Una cosa es tener cautela, y claramente hay ciertos celos que son puros, de cuidado y protección. Pero cuando tú vuelves loco a tu pareja, a tu cónyuge, y le empiezas a decir dónde estabas, dónde te metiste, le empiezas a agarrar el teléfono, el celular, a ver a quién llamó, a cuestionarlo constantemente o a cuestionarla, a llamar a tu cónyuge al trabajo, lo van a botar del trabajo por culpa tuya. Y estos son tus celos que están basados ¿en qué? En temor. En temor. Llega un momento que el diablo también empieza a trabajar en la mente de tu cónyuge porque él ya no puede aguantarte ya. Está desesperado. No quiere ni llegar a la casa porque es como si la policía está ahí para cuestionarlo y empezar a interrogarlo. Y entonces se demora. Y al demorarse es peor porque entonces lo interrogan. El interrogatorio es mayor. Te va a dejar. Te va a dejar y la culpa es tuya. Tenemos que sacudirnos de ese demonio de temor que su meta es destruir nuestras vidas y destruir nuestras familias y nuestros matrimonios. Igualmente hay muchísimas personas que también tienen miedo a perder trabajos. Hombres, mujeres, tienen miedo a perder sus trabajos. Mire, debido a la situación que hay en la economía y lo que se está viendo allá afuera. La palabra de Dios dice que Dios es nuestra fuente y Dios es nuestro proveedor. Así que tú tienes que creer que Él es tu proveedor, que Él es tu fuente y que si a ti te botan del trabajo, Dios va a abrir puertas para un trabajo mejor. Así que cree a Dios, cree su palabra y verás a Dios obrar en tu vida. El temor impide y te impide totalmente desarrollar los talentos y los dones que Dios te ha dado. En Mateo 25, 26 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y después dice, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le respondió el Señor ahí en Mateo? Le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Porque la raíz del miedo es el temor. Claro, en todas las áreas. Entonces escondió el talento. Y muchos están escondiendo el talento en este momento por miedo a que algo suceda. O por cosas negativas que sucedieron. Bueno, eso pasa usualmente. Claro. Ese es uno de los puntos. Nuestras experiencias pasadas siguen gobernándonos en nuestra manera de vivir. Entonces, por eso, ¿qué dijo Pablo? Ciertamente dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que... Eso es tremendo. Y extendiéndome a lo que está delante. Eso es poderoso. Así es. Es poderoso porque él tuvo sus frustraciones. Él tuvo sus problemas. Él tuvo sus pecados. Él tuvo sus errores. El pasado, en muchas ocasiones, es un arma satánica para amarrarte, esclavizarte y no dejarte avanzar. Y muchas de estas áreas son basadas en los temores, los cuales tenemos. Y en este caso, que escondió el talento, tuvo miedo a invertir. Miedo a invertir. Y miedo a invertir. Miedo a fracasar. Qué cosa, ¿no? Y entonces quedó peor que los otros, porque le quitaron lo poquito que tenía y se lo dieron a los que habían hecho la inversión. Mira, déjame decirte una cosa. El temor es una fe opuesta, en reversa. ¿Por qué? Si Dios me dice algo de victoria y triunfo, si yo creo en lo que Dios me está diciendo en su palabra, eso es fe. Pero si yo empiezo a creer las manipulaciones satánicas, o lo que está a nuestro alrededor, las manipulaciones satánicas de lo que está a nuestro alrededor, de las situaciones o circunstancias pasadas o que se quieren presentar, y empiezo a creerla, eso es una fe en reversa, porque ahora empiezo a creer no en lo que Dios dice a través de su palabra, sino a través de lo que el diablo me dice a través de circunstancias. Y por eso es que funciona. Funciona del punto de vista que aquello que temes llega como fe, de acuerdo a lo que Dios dice, aquello que crees llega también. Así que es importante comprender el peligro del temor, porque no le estás creyendo a Dios,
para indirectamente creerle al diablo. Alberto, a veces nosotros vemos en el periódico que sale un anuncio de que va a haber el fin de semana, va a haber una venta, va a haber algo que está en venta, que está a mitad de precio, y nosotros agarramos ese periódico y vamos el sábado, el domingo, vamos a la tienda creyendo que ese encero, ese refrigerador va a estar en venta. Y creemos eso, más sin embargo, nos cuesta tanto trabajo creer la palabra de Dios, creer las promesas de Dios. Es más fácil creer lo que se anuncia en un periódico a lo que dice la palabra de Dios. Bendito Dios. Mira, tenemos que pasar un receso. Después de esta pausa, vamos a hablar de cómo vamos a vencer este temor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, regresamos en breve. Pero tú tienes que comprender que esta es otra realidad. Dios existe. Y tú estás sentado aquí porque tú más o menos crees que existe. Porque tú tienes que ser muy estúpido para no creer en Dios y estar sentado aquí hoy como puedes estar viendo a los muñequitos. ¿Entiendes? ¿Qué tú haces aquí? Tiene que haber algo en ti que crea que hay algo grande. Y tu corazón está buscando más y más y más y más. No tiene que llegar el momento de decir, tengo que creer. Y aunque hay una realidad allá afuera, hay una realidad en mi finanza, hay una realidad con mi mujer, con mi marido, con mis hijos, hay una realidad mayor que dice que yo soy más que vencedor. Bueno, estamos de nuevo con ustedes, aquí en nuestro programa Todo es Posible. Marian, hemos estado hablando con la audiencia sobre el temor. Lo último que hablamos es que en sí el temor es una fe en reversa. Yo tengo una serie que le puse por título El temor y la fe, polos opuestos. Polos opuestos. Sí. Y hace un tiempo que prediqué eso, pero ahí hablo perfectamente de esto para que se puedan comprender que es una fe contraria. Estamos creyendo, no lo que Dios dice, estamos creyendo lo que frustraciones pasadas están diciéndonos y que todavía nos las están diciendo. No te metas en tal cosa porque vas a volver a fracasar. No te vuelvas a casar porque tal vez este hombre es igual que tu marido pasado. Y entonces estamos creyendo más lo que esas circunstancias están diciéndonos, y realmente es la lengua de Satanás a través de circunstancias, de lo que Dios dice. De lo que Dios dice. ¿Cómo podemos vencer esos temores? Pero tú sabes que, primero de Juan habla de esto en varias áreas. Pero primero de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, que es lo que ya estábamos hablando. El castigo primero atormentador, que te atormenta cuando no ha pasado nada, y después de un tiempo, que como que ya te han sacado toda la gasolina, lo que estás temiendo o estás atemorizado va a suceder. Dice la Escritura también, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué el amor? Porque aquí el punto es comprender que Dios nos ama al nivel que no importa lo que esté sucediendo o haya sucedido, el amor de Dios nos abre una puerta que nos permite entrar sin tener que esa experiencia horrible vuelva a suceder. Si es que sucedió, porque en otras ocasiones ha sucedido y pensamos que va a volver a suceder, o simplemente, por ejemplo, las noticias. Hay gente que no puede escuchar las noticias, ni puede leer periódico. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Hay gente que se pone a escuchar las noticias y después cuando se acaba la media hora del noticiero se queda así mismo. Lo que pasa, Alberto, es que también los noticieros, por lo menos aquí en Estados Unidos, es a la hora de dormir. Entonces tú te duermes con todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer estos temores? Leer más la palabra de Dios. Dejar que la palabra de Dios penetre más que la noticia. Y hay personas que no pueden ver noticias, ni escuchar noticias, ni leer periódicos. Porque en realidad son más débiles que otros. No todos somos iguales. Pero todos tenemos la posibilidad de que nos impacte. Eso quiere decir que aunque yo pueda leer las noticias y escucharlas, etcétera, tengo que permitirle a la palabra de Dios que esté en mí de tal manera que cada vez que una noticia de esta llegue a mí, rebote, como una pelota de esas de goma que tú tiras contra la pared que rebotan duro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo sé en qué he creído.
Y entonces veo algo y yo veo noticias todo el tiempo. Quiero saber qué está pasando. Y aquí en Estados Unidos, más con la situación de inmigración y lo que está sucediendo con inmigrantes, yo estoy muy envuelto en esto, tratando de ayudar a que haya una reforma migratoria para todas esas personas, 11 millones de personas que están aquí en Estados Unidos sin ningún tipo de papeles legales. Estamos tratando de ayudar. Así que yo siempre estoy mirando noticias. Pero ya yo sé, cuando lleguen estas noticias raras y feas, ya yo tengo suficiente palabra para yo decir, yo le hablo al televisor. Yo le digo, no, eso no es conmigo. Eso puede ser con todo el mundo. Y como dice el Salmo 23, 1000 caerán a mi lado y 10,000 a mi derecha, a mi diestra, mas a mí no llegará. Yo declaro que a mí no me llega. Yo declaro que a mi familia no me llega. Yo declaro que a ti no te llega. En otras palabras, la palabra que está en mí rechaza aquello que quiere entrar y penetrar que me pueda dar temor. Porque si eso penetra, me cancela lo que previamente tengo. Alberto, también la palabra de Dios, el meditar en la palabra. Claro. El llenarnos de la palabra, o sea, el permitir que la palabra tenga peso en nosotros, tenga peso y no tanto la circunstancia. Eso que tú dices, tener peso, quiere decir valor. Claro. Tiene un valor, tiene un peso, tiene un valor, claramente, decir que tiene un valor, quiere decir que lo valoro más que aquello que va a venir después. Poniendo las dos cosas, imposible que aquello que el mundo me dé tenga más valor o más peso que lo que la palabra ya me ha dado. Pero tú sabes qué, es como un corredor. Eso es lo que yo siempre digo del púlpito. El corredor no puede esperar el día de la carrera, del maratón, para empezar a correr. Entrenarse, claro. Porque si es el día de la carrera, 15, 20 millas el maratón, si el corredor no se ha entrenado previamente, a la primera milla, limpia la calle con la lengua. O a lo mejor él cree que con lo que corrió, con lo que se entrenó el año anterior, le va a servir para este año. Y la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír, no por el haber oído. Exactamente. Por el oír. Por eso me casé contigo, porque tú eres muy inteligente. Pero es cierto. La gente a veces cree que no, ya yo sé eso. No. Lo sabrás en tu mente, pero tiene que volverse parte de tu naturaleza. La fe es por el oír. Y es una nutrición espiritual, no por el haber oído. Yo almorcé ayer, pero ¿qué quiere decir? ¿Que no voy a almorzar hoy? En otras palabras, tienes que volver a comer del alimento espiritual. Entonces esto es, tienes que entrenarte antes de que seas impactado con la noticia, antes que seas impactado con la situación en tu familia, antes que seas impactado con que te quedaste sin trabajo, antes que seas impactado por el área negativa, tienes que llenarte de la positividad espiritual que Dios te da a través de la palabra para que estés entrenado. Cuando llegue el maratón, puedes tú encararlo y puedes tú ganar el primer premio. Meditar la palabra de Dios, oírla, meditarla, poner alabanzas en la casa, poner música de adoración, música de alabanza, alabar a Dios. Cuando tú glorificas y cuando tú exaltas a Dios, yo te puedo garantizar a ti que ese espíritu de temor tiene que salir huyendo, porque no puede estar el espíritu de temor donde hay alabanza, donde hay adoración a Dios. Sí, la adoración es muy básica, porque la adoración, la alabanza, todo esto se conecta con acciones de gracias. Entonces, si algo impresiona a Dios, si es algo que puede impresionar a Dios, son corazones agradecidos. Porque el ser humano tiene una tendencia a ser mal agradecido. Yo sé que ahora uno de ustedes me dijeron, no, pues yo no soy mal agradecido. Pregúntale a tu mujer, pregúntale a tu primo y a tu amigo. Todos a veces tenemos una situación de egoísmo que no nos deja a veces o no le damos peso suficiente al agradecimiento y se nos olvida con facilidad lo que pasó hace 3, 4, 5 o 10 años. Entonces, cuando nosotros empezamos a agradecerle a Dios las cosas que ha hecho por nosotros y le damos más valor a las cosas que Él ha hecho y a otras situaciones de fallos que podamos haber tenido, cosas que no nos han salido tan bien, que no hemos tenido el éxito que esperábamos. Si nosotros, en vez de concentrarnos en esas áreas, nos concentramos en las áreas de bendición y le agradecemos a Dios por esas áreas, yo te aseguro que vas a ver menos áreas de fallo y de fracaso en tu vida, porque Dios se goza de ver que le agradecemos a Él lo que Él hace por nosotros.
porque Él es Dios. Y lo que nosotros hacemos por Él no lo hace ni más Dios ni menos Dios. Él ya es Dios. Todo lo que hacemos, que creemos que es por Dios, lo hacemos por nosotros. Y el amor de Dios, ese es el perfecto amor. Así es. Óyeme, ya me está haciendo la productora a tiempo que se nos acabó. Señales que se acabó el tiempo. Así que quiero dejarte ver que, empápate de la palabra. Empápate de la palabra de Dios. Medita en ella. Medita en ella. Y te aseguro que mientras no haya situaciones ni problemas negativos, ese es el momento mejor de entrenamiento. ¿Por qué? Porque no estás todavía en la carrera. Empieza a leer la palabra. Empieza a comer de la palabra. Y de ingerirla, a nutrirte con ella. Y como mi esposa dice, meditación en ella. No empieces a leer la palabra y dices, voy a leer un capítulo completo, voy a leer un libro completo. No. Lee. Tal vez es un solo versículo y en ese versículo Dios quiere que pares, lo leas 10 veces y medites en esto. Tal vez quiere que leas un capítulo completo. Pero no te pongas en la mente que tengo que terminar, voy a leer esto. No. Tú lee y permite que Dios te hable, que Dios te toque el corazón con una palabra, con un versículo, con una porción, con una idea, con una revelación. Eso es lo que te llena y va a impactar aquello que quiere impactarte, pero que no puede impactarte porque ya estás impactado con algo divino. Así que el temor se vence porque Cristo ya está en ti. Y si Cristo en ti y Dios contigo, ¿quién contra ti? Bueno, oye, tenemos que ir del aire. Alberto, también queríamos decir, si tienes alguna petición de oración, puedes llamar ahora, que queremos orar por ti. Dios puede y quiere librarte del temor. Bueno, el tiempo se nos acaba. Este es el Pastor Delgado. Hoy de nuevo en compañía de mi querida esposa Marian, recordándote que todo es posible si puedes creer. Aleluya. Visítenos cada semana en nuestros servicios de alabanza y adoración. Iglesia Alfa y Omega. Nuestros servicios en español son los domingos a las 8, 11 y 45 de la mañana y 7 de la noche. Los jueves, visítanos a las 7 y 45 de la noche. Los domingos te invitamos a nuestros servicios en inglés a las 10 de la mañana. La Iglesia Alfa y Omega está ubicada entre la Miller y el Palmetto, en Miami, Florida. Para más información, llame al 305-273-1263 o visítenos en nuestro sitio web www.albertodelgado.org. Desde aquí de Jerusalén estamos enviando un saludo y una bendición sobre toda la familia de Enlace, porque todo es posible si puedes creer.